Muy buenas noches, sean bienvenidos nuevamente. Con gusto les saludo, esperando que estén bien. Ha sido de edificación este tiempo que hemos tenido, ya es la semana número 17, quiere decir que vamos en el capítulo número 17 porque es un tema, un capítulo en cada semana, ¿verdad? Sean bienvenidos, vamos a continuar el Evangelio de Mateo. Y en el capítulo anterior vimos 4 subtemas. Si usted nos acompañó, pues le comento para recordar juntos la demanda que hicieron los fariseos y saduceos a Jesús, una demanda de señal. Le demandaban señal. El Señor les contestó: señal de Jonás tendrán, ¿verdad? Ya vimos ese punto. Luego el segundo subtema fue la levadura de los fariseos, apercibiéndoles y apercibiéndonos de no recibir esas doctrinas erradas, esas falsas doctrinas, ¿verdad? La levadura, pues, lo comentamos, era para definir o referirse a las doctrinas erradas. Y también vimos el tercer subtema, que fue la confesión de Pedro. ¿Quién dicen los hombres que soy?, les preguntó Jesús. ¿Quién dicen ustedes que soy? Y Pedro contestó: el Hijo del Dios Altísimo, ¿verdad? Y el cuarto subtema que vimos la semana pasada, Jesús anuncia su muerte. Vamos a continuar el día de hoy en el capítulo 17, pues, y los subtemas de este capítulo son también 4. La transfiguración, Jesús sana a un muchacho lunático, Jesús anuncia otra vez su muerte y pago del impuesto del templo. Sin más preámbulos, vamos a pasar a poner en manos de Dios este tiempo. Vamos a orar y posteriormente a la oración, pues iniciamos con la lectura en el capítulo 17, versículos 1 en adelante. Bendito Dios, gracias te damos por tu misericordia, por tu amor, que es inagotable, Señor, por tu palabra, que es luz a nuestros pies, a nuestro camino, Señor. Podemos nosotros andar ahora en luz, cuando antes estábamos en las tinieblas, Señor, porque tú nos trasladaste de ellas a tu luz admirable. Gracias, Padre, porque tú nos revelas a través de tu palabra lo que deseas que nosotros hagamos en tu reino, Señor. Lo que tú deseas que hagamos en obediencia a tu mandamiento, Señor, que es tu palabra y que esta palabra es verdad, Señor. Prepara nuestros corazones, que lo que el día de hoy se va a comentar, se va a decir sea de parte tuya, Señor, y no del conocimiento humano, Señor, porque lo que nosotros necesitamos es de esa palabra de verdad que nos limpie, que nos lave, Señor, que nos establezca en la roca que es tu Hijo Jesucristo. Ahí es donde queremos permanecer, Señor. Te pedimos que tú tomes control de todas las cosas, Señor, para que sea de edificación este tiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a iniciar con la lectura, pues, de Mateo 17:1 en adelante. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo.
Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Se transfiguró delante de ellos. La palabra transfiguró habla de una transformación, no solamente un cambio en la apariencia física, originando este hecho originado por la fusión de la humanidad de Jesús con la divinidad del Padre. Era un momento en el que hubo esa conexión. También de lo temporal con lo eterno, ¿verdad? Jesús en su humanidad conectándose nuevamente con su divinidad como Dios. Fue un hecho asombroso, desde luego, como lo narra ahí, al grado de que los discípulos que estaban con él en ese momento, pues fueron maravillados. Jesús se hizo tan brillante en su apariencia que era difícil verle, como cuando intentamos ver el sol del mediodía de una manera directa. Así, de esa forma lo puedo yo comprender. Jesús fue glorificado cerca de ellos, que es otro hecho que ocurrió en ese mismo momento, cuando oímos la voz del Padre: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Bueno, Jesús fue glorificado cerca de ellos porque ellos y nosotros compartimos su gloria. Como hijos de Dios, ahora nosotros compartimos de esa gloria. Aquellos que, dice la palabra, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Recuerda esa cita? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Eso lo encontramos en Juan 17:24, lo vuelvo a leer. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, esta transfiguración ocurrió muy cerca de donde estaban tres de sus discípulos, a los cuales había invitado a ir con él. Y no fue algo que se ocultase, sino que fue a la vista de ellos. Y esto es lo que nos confirma la razón del por qué. Porque Jesús estaba tan interesado en mostrar, aunque fuera en este momento solo a estos tres, esa gloria divina en la que Él había estado siempre, y que por cuestión de su ministerio, pues ahora había estado lejos de ello. En esa ocasión Él habla con Moisés y Elías, sorprendentemente dos personajes importantes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Moisés había vivido unos 1400 años, bueno, haciendo solamente como una referencia, Moisés había vivido unos 1400 años antes de este momento, y Elías unos 900 años antes. Entonces, aquí estaban tres personas que, si lo vemos bíblicamente, son muy, muy importantes. Son personajes trascendentes para lo que nosotros ahora estamos estudiando y creemos que es la palabra de Dios. Quizá aparecieron porque ellos representan, mire usted, Moisés representa la ley, que es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, que son conocidos como la ley mosaica, ¿verdad? Entonces, Moisés representando la ley y Elías representando los profetas, es decir, la suma de la revelación del Antiguo Testamento uniéndose
con Jesús en ese momento en el monte de la transfiguración. Todo un hecho extraordinario. Tocante a las enramadas, Pedro sugirió el establecerse ahí por la retención de los tres en asociación. Moisés, el que obtuvo la ley, o dador de la ley, Dios por medio de él dando la ley al pueblo. Elías, el reformador, ya lo dije, un profeta, pero también un reformador en su tiempo. Y Jesús, el Mesías, el que había de venir para cumplimiento de todo lo que está escrito. Pero al estar hablando, todo eso ocurría mientras estaba hablando Pedro con Jesús tocante a las enramadas. Dios, como en la vez que fue bautizado por Juan, cuando Jesús fue bautizado por Juan, le glorificó. Recuerda que ya Dios había hablado estas mismas palabras glorificando a Jesús en el día de su bautizo en agua. Y fue como una señal, en esta ocasión, como una señal por la conclusión de su ministerio. En aquella ocasión fue el comienzo de su ministerio, y yo lo veo que ahora era como el término o conclusión de su ministerio aquí en la tierra, como hombre. Y en el comienzo, después de que fue glorificado, también fue llevado al desierto y tentado, ¿recuerdan? Di a estas piedras que se conviertan en pan. Y bueno, fue llevado al desierto para ser tentado en aquella ocasión. Aquí nuevamente la voz de Dios, pero esta vez previo a que Jesús sea capturado y llevado ante Poncio Pilato para posteriormente padecer todo un calvario, un padecimiento hasta la muerte y muerte de cruz, pero igual que venció a la tentación en el desierto, aquí Jesús vence al postrer enemigo que es la muerte. Y por eso es que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es tan importante de recordar y de conocer, que a través de Él es que nosotros, los que le amamos, los que le conocemos, los que hemos creído en Él, tenemos la esperanza de la vida eterna, porque Él ya venció la muerte. Y solo en Él podemos nosotros tener salvación y vida eterna. Y todos fuimos invitados, todos. Él no hizo acepción, ni hace acepción, ni excepción de persona. Acepción y excepción de persona. Entonces todos hemos sido invitados. Ahora, ¿de quién depende? De cada uno. Depende de nosotros el buscarle, y debemos hacerlo mientras que Él puede ser hallado, porque su palabra dice que le busquemos mientras que Él puede ser hallado. En Amós 5:4 dice: buscadme y viviréis. Amós 5:4. Buscadme y viviréis. Bueno, pues tocante a la transfiguración, esos hechos importantes, ¿verdad? El que habla con Moisés y con Elías, quizá, porque no lo dice la Biblia, quizá por lo que venía, por ese padecimiento tan tremendo que iba a tener, ¿verdad? Por el pecado, por la expiación del pecado de toda la humanidad. Y luego, pues, la intención de Pedro de que estuvieran ellos ahí, que permanecieran en ese lugar por mucho tiempo, pues él propone hacer enramadas para ellos. Y lo que vemos ahí, pues, es esa fusión de la ley, los profetas y la venida del Mesías, que estaba ahí en ese momento, dando fe de todos esos hechos. También la glorificación del Hijo por el Padre delante de sus discípulos, para que se cumpliese lo escrito por el profeta, por los profetas. Bueno, también vamos a continuar viendo ahora los versículos siguientes, del 14 al 21, es en donde nos narra que Jesús
sana a un muchacho lunático. Vamos a leerlo. Dice, cuando llegaron al gentío, una vez que descendieron del monte de la transfiguración, que tampoco nos dice qué monte fue, ni creo que sea relevante, pero pues bajando de ese monte, llegaron al gentío, y vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Que Jesús sanara enfermos durante sus recorridos no era para este tiempo, o sea, después de 3 años de ministerio, para ese tiempo ya no era nada nuevo entre ellos. Lo habían visto hacer ese tipo de milagros muchas veces. Había hecho muchas sanidades en los alrededores, entonces no era algo nuevo. Jesús había sanado, si usted recuerda, a personas que solamente por creer en lo que él estaba diciendo, o sea, él hablaba, les decía la palabra y ellos sanaban. Otros que insistentemente buscaban de ese milagro, de ese favor de Jesús, como el caso de la mujer cananea, lo recuerda, persistentes hasta que Jesús accedía a darles esa sanidad que necesitaban, no en ellos, sino a lo mejor por alguien que estaban intercediendo. Otros por tocar el manto, ¿verdad? Tu fe te ha sanado, dice. Entonces había ese antecedente, no era nada nuevo. ¿Cuál es lo interesante aquí? Lo particular de este caso es que los discípulos de Jesús intentaron sanar a este muchacho lunático y no pudieron. El padre, habiendo visto esto de que no pudieron sanar a su hijo, entonces recurrió al maestro. Una vez más vemos el clamor de un padre desesperado intercediendo por la salud de su hijo. En aquel caso que hablaba hace un momento de la mujer cananea, pues ella estaba intercediendo por su hija. Pero en este caso es un padre intercediendo por su hijo. Pues, cosas similares, ¿verdad? Entonces, vemos cómo el clamor de un padre desesperado va en busca de ese milagro, de ese alivio, de esa sanidad para su hijo que sufría de una especie de epilepsia, pero en este caso provocada por un demonio. Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático, fue su palabra, fue su clamor más bien. Los síntomas epilépticos de este muchacho en particular eran de origen demoníaco, como la palabra lo dice. O sea, ahí no tenemos que cuestionar nada, ahí lo dice claramente. Aunque eso ciertamente no se puede decir, o sea, para no confundirnos, no estoy diciendo que haya sido como tal una epilepsia, pero yo lo entiendo como una epilepsia, que en este caso provocada por un demonio. Ahora, la epilepsia, ¿todas las epilepsias son provocadas por demonios? No. Estamos hablando de este caso en particular. En este mismo tema, Marcos 9, 14 al 29 nos narra que este demonio provocó síntomas o provocó ciertas cosas en el muchacho, lo cual lo convirtieron en mudo y sordo. Y ya he hablado de este tema anteriormente, que una de las creencias que tenían los escribas y fariseos de ese tiempo,
que dicho sea de paso, pues siempre estaban en contra de todo lo que Jesús hacía y decía, ellos creían que las posesiones demoníacas solamente podían ser liberadas, o sea, las personas que tenían esa situación podían ser liberadas solamente cuando se les hablaba, es decir, expulsar esa ente que estaba en esas personas hablándole. Pero ya lo vimos en otras ocasiones también de este mismo evangelio, que Jesús liberó a otras personas teniendo demonios mudos y sordos. Entonces, si es sordo, pues no le puedes hablar porque no te va a entender. Y era una de las cosas que se creía pues en ese tiempo. Entonces, como diciendo, eres sordo, o sea, quedaste sordo por esa condición, por esa situación, pues entonces estás perdido. Pero no, aquí vemos cómo Jesús con la palabra expulsó ese ente demoníaco de este muchacho. Bueno, algo interesante es que el padre que clamó a Jesús por la sanidad de su hijo no se conformó al resultado nulo de los discípulos y acudió al maestro. ¿Los discípulos fallaron? Sí. A pesar de que ya les había sido dado poder para expulsar demonios. Entonces, ¿qué pasó? Mire, vamos a constatar esto en Lucas 9:1, se lee de la siguiente manera. Y reuniendo a sus 12 discípulos, ¿a cuántos? A los 12. Y reuniendo a los 12 principales. Reuniendo a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. ¿Sobre cuántos? Todos. Y para sanar enfermedades. Entonces, para este momento ellos ya estaban embestidos de poder, ya tenían esa investidura que Jesús les había dado para expulsar todo demonio. Es decir, si tenían el poder, entonces, ¿qué fue lo que falló? Pero vamos a leer también en Lucas 10:17, donde dice, volvieron los 70, no solamente los 12, sino más personas habían sido ya embestidas de poder. En este caso los 70, que usted puede leer la historia ahí en Lucas 10, volvieron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Qué interesante, ¿no? Algo que nos debe quedar claro es que nosotros en nuestras fuerzas, fíjese bien, nosotros en nuestras fuerzas nada podemos hacer. Y cuantas veces lo intentemos, si vamos en nuestras fuerzas, fallaremos. Tampoco es que si la vez pasada lo hice de cierta forma, pues entonces ya sé cómo hacerle la próxima. Tampoco se trata de eso. Y era algo que estaban aprendiendo los discípulos todavía. Porque aunque ya habían sido embestidos de poder, aunque ya habían hecho sanidades de ese tipo, ahora se estaban topando con una nueva cepa, digamos, un nuevo problema, un nuevo ente, y entonces ya no les funcionó en la manera que ellos lo habían hecho anteriormente. Entonces esto es para que también nosotros aprendamos cuando nosotros intercedemos, cuando nosotros vamos a hacer algo de parte de Dios, pues tenemos que tener estas precauciones. Primeramente, haber sido enviados por Dios. Sabemos que cuando somos enviados por Dios, Él va con nosotros. ¿Y vamos a depender de quién? Vamos a depender de Él, no de nuestro conocimiento, no de nuestras capacidades. Entonces, lo que debemos hacer siempre es ir confiados en que Cristo es el que tiene el poder. Debemos hacer lo que Cristo nos manda, o sea, estar en obediencia, estar alineados a su voluntad, y entonces Él hará, no nosotros. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Cuando entendamos eso, realmente haremos todos esos prodigios que Él mismo ha dicho que vamos a hacer en su nombre, en su nombre.
¿Por qué? Porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Cuando dice que tienen poca fe en sí, no está diciendo que tener mucha fe les va a ayudar, o que se puede tener poca y mucha fe. Lo que está diciendo es que no confiaron en Él. Cuando nosotros venimos a Cristo, la primera condición es que tenemos que creer totalmente en que Cristo es el autor y consumador de la fe. Y yendo en su nombre, Él hará. Cuando eso nos quede claro, seremos exitosos en la encomienda que el Señor nos da. Luego, Jesús anuncia otra vez su muerte. Leemos Mateo 17, 22, 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos entristecieron en gran manera. Era una ocasión más en la que Él les hacía este comentario. Y cualquiera que nos enfrentemos a una situación como esa, estemos siendo notificados de una noticia como esta, pues también nos vamos a entristecer, y de hecho nos entristecemos, ¿verdad? Nos entristecemos al saber que alguien conocido es diagnosticado con una enfermedad terminal, por ejemplo. O alguien que ha sido privado de su libertad y no sabemos dónde está. Todo eso nos angustia porque, pues por las experiencias de otros hemos visto cómo son privados de la libertad, pero no solamente eso, sino que atentan contra sus vidas y muchas veces ya pues nunca más regresan a sus casas. Entonces una noticia así pues entristece nuestro ser. Así pues, el comentario que Jesús hizo a sus discípulos causó ese efecto en la naturaleza de ellos. Es algo, creo yo, inevitable. Se entristecieron en gran manera. Ahora, que nosotros ya tenemos la revelación de lo que iba a acontecer posteriormente, pues puede ser que eso atenúe un poco el efecto, porque si esta noticia que yo le acabo de leer, que Jesús le dio a sus discípulos, nos la estuviera diciendo por primera vez Él enfrente de nosotros, nuestra reacción sería totalmente diferente a la que tenemos hoy. Ahora estamos en una actitud de aprender, sabemos ya de hecho el antecedente y quizá ya sabemos el resultado, pero ellos no tenían eso todavía, ellos no tenían... aunque se les había compartido, aunque Jesús ya les había dado muchas señales de todo esto, les había hecho muchas advertencias, no tenían todavía el rompecabezas completo, no tenían la imagen completa. Entonces, cuando dice se entristecieron de gran manera, pudiera pensarse que, oh, qué mala onda que se pusieron así por una noticia que sabemos que va a ser de bendición para toda la humanidad. Pero no, ellos en ese momento estaban sintiendo como hombres, como humanos, la pérdida que se les estaba anunciando de un ser muy, muy entrañable, muy querido. Entonces, que se hayan entristecido de gran manera era algo lógico. Nosotros hoy ya tenemos toda la revelación y quizá por ello nos sea menos difícil de entender el significado de las palabras de Jesús que dio en ese momento a sus discípulos. Pero ellos en ese momento, aunque no era la primera vez que se los comentaba, ya lo habían escuchado de la boca de su maestro o anteriormente, pues no les era fácil comprender el significado, propósito y resultado de tales hechos. Hoy sabemos que eso ocurriría para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que ahorita lo vamos a leer, Isaías 53, 1, 12, pero antes quiero comentarle algo más. También como culminación de su obra redentora, ¿verdad? Cuando Él les da esa noticia era de que ya estaba llegando el momento, se estaba acercando el tiempo de esa culminación de la obra redentora, pues sin sangre no hay remisión de pecados, así dice la propia palabra. Y podemos agregar que debía ocurrir así
para mostrar al mundo que Él era Dios. Entonces ahí vemos varias razones por las cuales Él estaba dando esas noticias. Si Él no lo hubiera previsto, si Él no lo hubiera comentado con anticipación en el momento de ocurrir, hubiera sido una sorpresa para todos y no hubiera habido manera de constatar que ya estaba precisamente dicho. ¿Qué importancia? Mire, cuando nosotros vemos los hechos acontecer, sin un antecedente previo para nosotros, es simplemente algo que ocurrió por alguna situación de accidente, de enfermedad, de que estabas en el lugar equivocado, pero en este caso no, en este caso había el antecedente, lo estaba sentando ahí, el antecedente de algo que iba a ocurrir posteriormente, para que cuando esto ocurriera, se pudiera constatar que venía de la fuente de nuestro Dios. Ahora sí leamos por favor Isaías 53, 1 al 12, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Y su generación, quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Leo el 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la edificación de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por las transgresiones. En 2 versículos, Jesús les da una gran noticia, que no era la primera vez que se los comentaba. Lo vuelvo a leer, Mateo 17, 22 al 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Punto. Y a consecuencia de esto, ellos se entristecieron grandemente. ¿Por qué? Porque no entendían que era el cumplimiento de la profecía que Isaías había escrito hacía muchos años antes. Como lo dije anteriormente, si nosotros no tuviésemos la revelación completa, quizás por esta noticia hubiéramos tenido el mismo sentir, esa gran tristeza en nuestros corazones. Pero nosotros hoy podemos gozarnos porque el que Jesús haya padecido por ese pecado tan grande que
que es el que lleva la humanidad, o que llevaba la humanidad, y que hoy día todavía siguen deliberadamente muchos pecando, pues es un sacrificio que ya no va a volver a ocurrir porque se hizo una vez y por siempre, pero que a través de dejar de hacer lo malo y volvernos a Él, nosotros podemos tener acceso al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Era una noticia triste, para ellos lo fue, pero para nosotros es una noticia de gran gozo, porque sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados, y entonces nosotros estuviéramos todavía envueltos en pecado, atados por ese pecado, y ahí estaríamos sin fe y sin esperanza. Gracias a Dios porque dio su vida por cada uno de nosotros y hoy tenemos acceso al Padre por medio de Él. Luego el último tema de este capítulo, pago del impuesto del templo. Voy a continuar leyendo en Mateo 17, 24 al 27, que es donde concluye esta lectura. Dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Con esa respuesta que Pedro daba y que Jesús sabía que iba en ese sentido, pues la conclusión era de que entonces quienes pagan los impuestos son los extraños y no los hijos. Sin embargo, dice Jesús: para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. La cuota o tasa de impuesto que en este caso se cobraba a los judíos eran 2 dracmas. Esa era la medida, esa era, digamos, la moneda corriente que había. Entonces había dracmas y había estateros. Entonces un dracma equivalía a 1/4 de estatero. 2 dracmas era la mitad y 4 dracmas era un estatero. De esa manera lo podemos entender. Tal impuesto se aplicaba a cada hombre judío. Este impuesto era a los judíos. Los hombres judíos fieles, como los mexicanos fieles, pagan sus impuestos. Y así pagaban ellos sus impuestos. Pero los infieles siempre buscan evadir los impuestos. En este caso, ellos, al preguntarle a Pedro si Jesús pagaba las 2 dracmas, estaban diciendo: oye, ¿es fiel o infiel tu maestro? Y la respuesta de él fue contundente: sí. ¿Sí qué? Sí las paga. Pero aunque Jesús pagaba siempre en este caso sus impuestos, le da una lección a Pedro por lo que estaba viendo en su entorno. Es decir, los que cobraban los dracmas sabían que era algo que se le debería de cobrar a los judíos, pero no a todos. Si era para los judíos, pero no a todos. Dice: ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De quiénes los cobran? ¿De los hijos o de los extraños? Es decir, del pueblo o de los que no son pueblo. En este caso, Jesús era el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Para este tiempo, él también como maestro y como el sumo sacerdote, porque a los sacerdotes no se les cobraba. Mire, era un asunto de controversia, pues mientras que los saduceos desaprobaban esta ley, los hombres de Qumran solamente lo pagaban una vez en la vida.
El pago se podía hacer en persona en el Festival de la Pascua. Esto es un dato histórico. El pago, repito, se podía hacer en persona en el Festival de la Pascua en Jerusalén. Es decir, ya acudieron a la Pascua en Jerusalén, estando ahí, acudían después a depositar su pago. Pero también se hacían colectas en otras partes de Palestina y en el extranjero una vez acercándose la Pascua, pero en el mes previo. Por lo tanto, este incidente se lleva a cabo, si hacemos cuentas, previo a la Pascua, porque todavía no había Jesús subido al aposento. Entonces era previo a la Pascua. Lo que se entiende pues es que era el mes previo. ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos?, preguntó Jesús. ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro dio la respuesta rápida y natural. Sí, o sea, se da de los extraños. O a los extraños les es grabado este impuesto. Pero entonces Jesús explicó que él no es responsable, o no estaba grabado para él este impuesto, porque el Padre no lo requiere de su Hijo. Este impuesto era para el templo y el Padre no lo requería de sus hijos. En este caso Jesús era el Hijo, entonces él estaba exento. Los rabinos también estaban exentos de pagar este impuesto, y también los sacerdotes. ¿Reclamaría Jesús una exención similar? Es una pregunta. ¿Usted qué cree? ¿Tenía todo el derecho de negarse a pagarlo, porque además estaba exento por el Padre y por lo que él representaba, que era el sumo sacerdocio? La pregunta supone que él lo pagaba. Bueno, por la respuesta de Pedro a la pregunta de ellos es que él lo pagaba regularmente. Y Pedro lo sabía. Es decir, que no era algo ajeno, y muchos otros seguramente también lo sabían, pero en este caso estaba con Pedro. Jesús, siendo el sumo sacerdote, reitero, Hijo de Dios, podía haber quedado exento. Mas, sin embargo, nuevamente dándonos ejemplo, lo pagó para evitar ofenderles, para evitar ir en contra de sus costumbres y formas en las que ellos se conducían, pero a todas luces equivocadas. Capítulo 17. 4 subtemas que hemos cubierto ya. Concluyo. La transfiguración, un momento en el que la divinidad y la humanidad de Jesús se fusionaron y se quedó de manifiesto. Luego la gloria, Dios dándole la gloria al Hijo delante de los hombres, porque así era necesario que ocurriese para que quedara evidencia, constancia de que Él era el Dios soberano. Luego Jesús sana a un muchacho que no pudieron sanar los discípulos. Aquí, mientras que nosotros, esto es lo que debemos aprender, que mientras nosotros andemos en nuestras fuerzas, nada podremos hacer. Necesario es que acudamos confiadamente al Padre de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, y por medio de Él es que nosotros, si acaso Él nos envía, podamos hacer algo en su nombre. Luego Jesús anuncia su muerte tan necesaria para que se cumpliese el propósito por el cual Él había venido. ¿Les causó tristeza y nos causaría tristeza si hubiésemos estado ahí? Sí, pero ahora nosotros, algo contradictorio, una muerte que nos causa gozo, pero fue una muerte del unigénico Hijo de Dios, por medio del cual el pecado es limpiado de todo aquel que le busca con todo su corazón y se aferra ahí constantemente, porque esto es de que nos debemos de mantener ahí hasta el final, ¿verdad? Y luego pues dando testimonio, dando ejemplo de que aunque él estaba exento de pagar el impuesto,
lo paga para no contradecir esas leyes de los hombres, haciéndose respetuoso hasta el final, aún en esos detalles de la humanidad, ¿verdad? Entonces, un Dios que mostró su obediencia al venir a esta tierra como hombre a cumplir un objetivo supremo, que era el pagar con su propia vida por el pecado de toda la humanidad. Y ahora por medio de él tenemos acceso a nuestro Dios. Pues una gran lección, la verdad, la que nos dio aquí en este capítulo. Vamos a dejar este tema aquí y el Señor sea el que nos abra nuestro entendimiento y nos dé a través de su Espíritu Santo la enseñanza que necesitamos tener para seguir creciendo cada día más en su palabra, que es la verdad. Que el Señor les bendiga.